Ya que han habido muchas críticas después de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, posterior a su gira por Centroamérica, porque pues advirtió que no va a ir a la Cumbre de las Américas si no son invitados los países, todos los países del continente. Y el presidente está inmerso en esta política internacional, mientras en México estamos viendo también problemas torales, ¿no? Que parece que de pronto quedan un tanto de lado cuando lo sabemos, lo vivimos día a día y forman parte de nuestra realidad. ¿Cuáles son esos temas? ¿Cuáles son esos temas que se están descuidando, que se están dejando de lado? Porque el reflector está ocupado en otras cosas, dicen por ahí, se tienen prioridades para el gobierno federal. Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿cuáles son los temas que se están quedando de lado? Hola Magda, qué gusto saludarte. Magda, qué gusto. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl, buenas tardes. A ver, la narrativa o el distractor, o como le quieras llamar, sí, hoy es el tema, sí, no va el presidente López Obrador, si no va y si no se corre la invitación de parte de los Estados Unidos a Daniel Ortega de Nicaragua, al señor Maduro de Venezuela y al señor Díaz-Canet de Cuba, sí. Entonces, bueno, me parece que es una postura congruente del presidente, hay que invitar a todos a esta Cumbre de las Américas, ¿sí? Aquí el tema, y que vale la pena a veces preguntarnos, es, bueno, dentro de toda la problemática que tenemos actualmente en el país, ¿qué tan importante es esto? ¿Sí? ¿Realmente es un tema toral? ¿Sí? ¿Realmente México qué gana? Si México se está alineando con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba, o sea, ¿cuál es el beneficio para nuestro país? ¿Está picando? ¿Está mandando mensajes de hostilidad con los vecinos del norte y con quien tendríamos un interés y un comercio y un intercambio y una migración importantísima? O sea, ¿qué exactamente, qué tan importante es? Yo me preguntaba hoy en la mañana, ¿qué gana México? Sí, alineándose con estos tres países que no son invitados porque no son democracias, porque son verdaderas dictaduras de acuerdo a todo lo que hemos observado. Incluso no se puede hablar de una Cuba libre y democrática, no puedes hablar de una Venezuela libre y democrática, y menos Nicaragua con Daniel Ortega, que ya se ha convertido en un hombre pues es un dictador de muchos sexenios, de muchos trienios allá en Nicaragua. Entonces, o sea, ¿qué gana México con esto, Víctor? Yo creo que más bien la pregunta sería ¿qué pierde, no? Porque finalmente no creo que gane gran cosa. Para mi gusto sigue siendo una visión ideológica, un reflejo de lo que el presidente piensa cómo deben ser las relaciones y cómo debe de ser cómo debe de ser la ideología imperar en un gobierno. Fíjate, trasnochada, ya pasada un poco de moda. Yo creo que estas visiones que se tienen de nacionalismo y de socialismo, marxismo, en fin, izquierda o como lo quieras ver, pues en muchos sentidos se han tenido que ser matizadas, a pesar de que también hay una eterna lucha en América Latina por estos modelos, ¿no? De repente tenemos gobiernos que se inclinan más por la derecha y otros que se inclinan más por la izquierda. En el mundo, Víctor, en el mundo. Hay una moda de gobiernos populistas en el mundo, así es. Y que son antidemocráticos además. Así es. Entonces, más bien pienso que pierde y es estarle tentando ahí, jugando con lo delicado que puede ser una relación con un socio que es fundamental en este momento en las relaciones y con quien de repente parece que vamos muy de la mano y otras tantas parece que lo despreciamos, lo rechazamos o simplemente no lo consideramos, ¿no?, como nuestro cliente. Se nos olvida, y a veces pienso, eso pasa con el gobierno federal, que nuestra relación es con Estados Unidos y Canadá, viendo un poco al futuro, y no porque se vaya a hacer a un lado y a desdeñar las relaciones con el centro-sur de América Latina, que merece su lugar y su posición, pero no creo que sea ni el momento ni el lugar todavía, ¿no? Ahora se discute este punto de que si no va Cuba, Venezuela y Nicaragua, el presidente no va. Más bien pienso que es un mensaje mandado a la gente de casa, que desafortunadamente puede caer en mal terreno si llega a los oídos de los americanos, como seguramente va a pasar, porque habla un poquito de ese distanciamiento forzado. En pocas palabras, Raúl, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Fíjate, yo creo que lo dices bien, pero a ver, acabas de mencionar algo que me parece fundamental. ¿A quién le está hablando el presidente? ¿Sí? ¿A quién está mandando este mensaje? Yo no creo que Biden esté preocupado por lo que dice el presidente.
¿sí? No creo que estén preocupados si no va el presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles. Sí, me parece que no es exactamente el tema. El presidente le está hablando a todos estos seguidores y está explotando ese antiyanquismo que hay natural, desde luego, en nuestro país y que de alguna forma ve esto como una acción de independencia, como una acción de soberanía, cuando, bueno, pues la verdad es que es muy cuestionable todo este tema. Me parece que el presidente está hablando exactamente a los seguidores aquí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué después de que Trump, en esta campaña que volvió a iniciar en contra de México, si dice, nunca había visto a alguien que se doblara así? O sea, vergonzoso de alguna forma. Sin embargo, el presidente López Obrador no le dio mucha importancia a esa declaración del presidente Trump, como diciendo, es que es así. Entonces, a ver, sí, me parece que es una situación compleja en donde el presidente decide llevar esta narrativa a esta discusión, mientras que tenemos graves problemas que están sin solución y son problemas que está involucrado gente directamente de su gobierno. Línea 12, sí, por cierto que en este momento está el gobierno de la Ciudad de México tratando de explicar por qué primero no quería que se diera a conocer el tercer reporte, donde queda en evidencia la falta de mantenimiento, bitácoras de mantenimiento que provocaron, junto con otras cosas, el accidente del metro, del tema de los feminicidios, que lamentablemente sigue aumentando en el país y que no hay una acción concreta y directa para poder detenerlos. Los desaparecidos, más de 100,000 desaparecidos en el país, en donde son verdaderas pesadillas para los familiares no encontrar a los suyos. El tema de los asesinatos, el tema de estos videos donde vemos al Ejército y a la Guardia Nacional siendo correteados, sí, por los grupos delincuenciales allá en el estado de Michoacán, una situación verdaderamente vergonzosa, donde pues están siendo expulsados allá de Nueva Italia en el estado de Michoacán. ¿Qué cosas estamos viendo? Los casos de corrupción no resueltos, desde la Casa Gris y todos los involucrados en el tema, incluyendo los hermanos del presidente. Es decir, Víctor, hay mucho tema. Hay muchos temas torales que requerirían la atención total. ¿Pero qué se escoge? Se escoge, vamos provocando esta polémica entre los que están a favor, los que están en contra, que si invitamos, que estamos alineados con Nicaragua, o sea, ¿de qué le sirve a México eso? Son preguntas que todavía no hay una respuesta clara y no la tengo en ese sentido, Víctor. A menos que también sea una muestra, digamos, un esfuerzo por tratar de mantener fortaleza ante las críticas que ha recibido el presidente, en el sentido de que se ha puesto muy a modo a los intereses de los Estados Unidos, desde las declaraciones del propio Donald Trump hasta el hecho también de que finalmente le estamos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos en muchos sentidos con el tema de la migración, hasta el sentido de que, pues bueno, finalmente, no quiero utilizar la frase que nos hemos puesto de tapete porque no creo que sea la frase correcta, pero sí es cierto que sí le estamos sirviendo mucho a los intereses de los americanos. Además, hasta cierto punto entendible desde la perspectiva de que toda la vida ha sido de ese modo, Raúl. La influencia de Estados Unidos sobre nosotros ha sido fundamental, a veces en mayor o menor grado, y hay quien se mueve con más independencia, quien con menos, pero al final del día terminamos acatando muchas de las instrucciones que se nos dan desde allá, y cuando nos quieren parar, nos paran, simple y sencillamente, porque tienen muchas maneras de pararnos. Ahí está el asunto de la frontera, como lo hemos vivido últimamente, en la que simplemente porque están en un proceso electoral, no solo nos pegan como piñata, sino también nos amenazan con decirnos, pues aquí ya no pasa el comercio, se los vamos a parar a ver quién sufre más, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones también puede que cuenten en esta decisión del presidente de voltear hacia el sur, cuando pues poca ha sido su interrelación con los países del mundo, ¿no? Pudiera estar en otra parte, pero bueno, de nueva cuenta, ideologías y cuestiones también de afectos personales. Es sabido que el presidente tiene particular afecto por Cuba, como también lo tiene por aquellas tendencias de izquierda en estos países, ¿no? A ver, pero ¿cómo? A ver, y es que me cuesta trabajo entender. Un presidente que presume ser muy democrático, un presidente que es humanista, ¿sí? ¿Cómo puede estar a favor de estos países que de alguna forma han vivido de la represión,
de encerrar a la oposición. La última manifestación que hubo allá en Cuba, precisamente, Víctor, hay que recordar, sí, hay más de 127 activistas que quisieron manifestarse, como lo vemos aquí en cualquier ciudad del país, sí, y vemos que todos estos fueron reprimidos precisamente porque no hay estas libertades, porque no hay elecciones libres, porque no hay candidatos que de alguna forma puedan presentar una oposición. Y sin embargo, sí, un presidente que dice ser humanista, que ser demócrata, sí, ¿por qué de alguna forma está en esta postura? ¿Sí? Y lo mismo con Daniel Ortega en Nicaragua, ¿sí? Un dictador en el que se ha convertido, ¿sí? Luego de aquellos sucesos, tú recordarás muy bien la historia de pues haber derrocado a Somoza en aquel entonces, y este grupo de sandinistas, cómo fueron de alguna forma avanzando y luego llegaron al poder y no se mueven. Y ahí siguen, y ahí están. Y el caso de Venezuela, conocido por todos desde luego, con un país que era próspero en América del Sur, un país que tenía la riqueza del petróleo, sí, y que hoy vemos lamentablemente una sociedad deprimida, una sociedad que está sumida en la pobreza, con una serie de carencias de lo más esencial, y dices, híjole, esto es precisamente lo que no debería de ocurrir. Y sin embargo, ese es precisamente lo que a veces se cuestiona. ¿Cuál es el interés de México, del presidente López Obrador, más que de México, de estar alineado a estas tres posturas que de alguna forma se están? ¿Qué gana México? ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que es solamente lo que se gana, tratando de entender, es bueno, que el presidente siga recibiendo una simpatía de un sector de la población que de alguna forma pues ve esto como algo bueno. Como, sí, una muestra de rechazo hacia los Estados Unidos, ¿no? Como una defensa, como tratando de rescatar ese antiyanquismo trasnochado, que está bien trasnochado, hombre, por favor, hoy las relaciones han cambiado mucho. Es cierto que Estados Unidos tiene su propia historia, claro, es cierto que también es una historia de abusos, es cierto que han sido también muy voraces y muy, en fin, finalmente como una nación que invade, ¿no? Que invade y que es un imperio, pues. Pero de ahí a pelearnos, por favor, en estos tiempos en los que lo que urge es el pragmatismo y el cómo salir adelante como una región, que es una gran ventaja estar tan cerca de los Estados Unidos. Pues ojalá de alguna forma empecemos a ver que se atienden los graves problemas que tiene nuestro país, que nos enfoquemos a este tema y no estar buscando pretextos, distractores y más salirnos precisamente de los temas cuando vemos que lamentablemente a veces el país pareciera que se nos está desmoronando en las manos en el tema de seguridad, en el tema de migración, en el tema de salud, en el tema de educación, en fin, la lista es amplia. Instituciones. Sí, así es, Raúl. Te mando un saludo afectuoso. Gracias, Víctor.